Hay que respetar los límites de velocidad. ¿Cómo resolver un problema de encuentro con la policía? Actividad 20. Unidad 6. Movimientos simples. Cinemática 1. Física y Química primero de bachillerato. Enunciado. En un cruce existe una limitación de velocidad a 40 km por hora. Un automóvil pasa por él a una velocidad de 72 km por hora, que mantiene constante. En ese momento arranca una motocicleta de la policía en la misma dirección y sentido, alcanzando una velocidad de 108 km por hora en 10 segundos y manteniendo constante esta velocidad. ¿Cuánto tarda la motocicleta en alcanzar al automóvil y a qué distancia del punto de donde salió? A los 100 metros se detienen ambos vehículos. ¿Cuál ha sido la aceleración de cada uno? Lo segundo, el problema lo tenemos de encuentro. Es un problema en el cual un vehículo, en este caso el conductor se ha portado mal, ha pasado por una zona que tendría que ir a 40 km por hora y sin embargo va a 72 km por hora. Hay una motocicleta de la policía, o de la policía pone ahí, que en ese momento al pasar por esa señal pues sale en su persecución. Estaba yo intentando, mientras empezábamos y escribir cuáles son las recetas o los pasos que tendríamos que seguir para preparar el problema, algo como ya habíamos visto en otros problemas de otras cuestiones. Lo cual no significa que haya que hacerlo, esto obligatoriamente, pero si queremos realmente describir movimientos y demás, si no lo hacemos, pues va a ser difícil que el que nos tenga que mirar esto lo entienda lo que estáis haciendo. Así que lo primero he hecho un dibujo, después he elegido un sistema de referencia, que sin sistema de referencia no hay forma de describir movimientos, y es conveniente que el sistema esté descrito ahí, en el papel, porque si no, el que, insisto, lo va a mirar no sabe qué estáis haciendo. Después identificar los movimientos, en este caso el coche va con movimiento rectilíneo uniforme, no nos dicen que cambie su velocidad, y la moto, sin embargo, tiene primero un movimiento acelerado hasta que alcanza una velocidad y después la mantiene constante. Una vez que sabemos eso, vamos a escribir las ecuaciones del movimiento, ¿no? Para ello lo que recordamos primero es cómo son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, que solamente tenemos una, en la cual lo escribimos de esa manera. En el caso del coche ya podemos escribir cuál es su ecuación del movimiento, ¿no? Porque según el sistema de referencia espacial y temporal que hemos tomado, el coche en el instante inicial está en... Vamos a ponerlo aquí debajo. El coche, digo, en el instante inicial, su posición inicial es 0 y su velocidad, como hemos visto en el sistema internacional, es de 20 metros por segundo. En consecuencia, la posición del coche, que la voy a poner así, XC, para distinguirla de la moto, porque si no me puedo confundir, sería 20, que es la velocidad, por T. Ya he hecho que X sub 0 sea 0 y que T sub 0 sea 0. Esto sería en el sistema internacional, ¿vale? La moto también va a llevar un rato de velocidad así, pero ahora lo escribimos correctamente todo, porque primero tenemos que ver la parte que corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Que recordemos tiene dos ecuaciones, o una tercera, si fuese necesario, como vimos el otro día. Una que nos da cómo cambia la velocidad y otra que nos da cómo cambia la posición. En este caso tenemos la moto, que también tiene, lo escribimos, en su primera parte, nos dicen que en T sub 0 también X sub 0 es 0 y la velocidad inicial también es 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo que nos dice es que alcanza esos 108 km por hora en 10 segundos. Eso quiere decir que, para T igual a 10 segundos, ¿no? La velocidad es de, lo vamos a pasar al sistema internacional, 30 metros por segundo. Eso nos permite ya la aceleración, ¿no? En ese tramo, ten en cuenta que son 10 segundos. Así que voy a hallar la aceleración en ese tramo. Hombre, la verdad es que no es muy difícil de hallar, ¿no? Ha pasado de 0 a 30 en 10 segundos. ¿Cuál será la aceleración? 3 metros por segundo al cuadrado, ¿no? De todas formas, eso lo podemos sacar de aquí, ¿no? Voy a poner, vaya. Eso sí, yo lo he hecho solo, ¿eh? Voy a ponerlo aquí. La aceleración sería V menos V sub 0 partido por T menos T sub 0, que en este caso sería los 30 metros por segundo, menos 0 dividido entre los 10 segundos menos 0. Es decir, que la aceleración de la moto es de 3, ¿ya se te ha pasado? ¿Eh? ¿Pero se te ha pasado, no? Sí, lo de no me había enterado. Tendría 3 metros por segundo al cuadrado. Y lo que nos faltaría sería hallar en qué situación está la moto cuando ha pasado esos 10 segundos. Porque como en un tramo concreto, vamos a calcular en qué posición se encuentra. Pero antes voy a escribir ya la ecuación del movimiento. Ya tengo cuál es la aceleración, así que ya puedo escribir la ecuación del movimiento de la moto. Lo voy a escribir aquí abajo, X de la moto. Recordad que X sub 0 es 0, ¿no? Así que no la pongo. V sub 0 es 0, así que tampoco la pongo, ¿no? Y que me quedaría entonces un medio de la aceleración 3 por T cuadrado. Esa sería la ecuación del movimiento en esos 10 segundos del movimiento. Pero como son 10 segundos, ¿puedo saber dónde está la moto a esos 10 segundos? Lo voy a sustituir entonces y voy a ver en qué posición está la moto para T igual a 10 segundos. En este caso sería un medio de 3 por 10 elevado al cuadrado, ¿no? 3 metros por segundo al cuadrado, 10 segundos al cuadrado. Así que estaría 100, si no me equivoco, 150 metros.
¿vale? Así que una vez pasados los 10 primeros segundos, la moto está a 150 metros. Tened en cuenta que una vez pasados los 10 primeros segundos, aunque no me hace falta saberlo, el coche estaría a 200 metros, es decir, que todavía no lo habría alcanzado la moto, ¿vale? Yo por si alguien dice, oye, lo ha alcanzado, entonces ya lo siguiente no nos hace falta, pero todavía no lo ha alcanzado. Y a partir de este momento la moto tiene movimiento rectilíneo y uniforme, se mantiene con velocidad constante. Es decir, que a partir de este momento la moto tiene MRU también, y tengo que escribir la ecuación ahora de lo que es la posición de la moto ya en función del tiempo a medida que han pasado los 10 segundos en adelante. A ver si estamos de acuerdo que sería, voy a llamar esto aquí de la moto también, sería 150 metros la posición inicial ahora. ¿Sería su velocidad 30 metros por segundo ahora? C, lo dejamos como incógnita. ¿Cuál sería el instante inicial en el cual está a 150 metros? ¿Sería 10 segundos? Esta sería la ecuación de la moto ahora, una vez ya sabido que está a los 10 segundos a 150 metros de la señal de tráfico que nos ha marcado el origen del sistema de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos las dos ecuaciones que nos interesa para poder ya empezar a trabajar. Todo esto es preparando el problema, ¿eh? Porque ahora nos vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Aunque ya lo hemos visto al principio, que lo primero que nos pide es cuánto tarda la moto en alcanzar el automóvil. Y después, a qué distancia de la señal, que van a estar uno relacionado con el otro. ¿Vale? Bueno, pues para saber dónde alcanza la moto a el coche, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Ya hemos visto problemas de encuentro antes. Habrá que igualar las posiciones en ese momento, ¿no? Y en ese momento me va a dar el momento en el que ocurre, ¿vale? Es decir, que la posición del coche y la posición de la moto, en el momento de que la moto lo alcance, tienen que ser iguales. Eso me lleva a que, escribiendo esas posiciones, 20t para el coche, 150 más 30 por t menos 10 para la moto, seremos capaces, como nos queda una ecuación de primer grado, de calcular el instante contado desde el principio. Fijaos, ese instante contado desde el principio, ¿eh? Porque hemos puesto t desde el principio y empezamos a contar el tiempo, cuando tanto coche como moto estaban en la señal, en el origen de coordenadas, ¿vale? Bueno, pues despejo, ¿no? Para despejar, voy a quitar ese paréntesis, ¿no? Si no, podría haberlo quitado ya, pero me parece interesante dejarlo así. 30t menos 300. Así que despejando esto un poco así rápidamente, bueno, rápidamente no, paso... sería 30 menos 20 sería 10 y 300 menos 150, 150, así 150 partido por 10. Por lo que es lo mismo, 15 segundos. Me he saltado unos cuantos pasos, que conste. Supongo que sabéis despejar una ecuación de primer grado, no creo que ahí tengamos que detenernos mucho, ¿no? Así que tarda 15 segundos, si no me equivocaba, decírmelo. ¿Daba eso o no? 15 segundos tarda desde que salieron desde la señal en que la moto alcance al coche, ¿vale? Ya que sabemos cuánto tiempo, sabemos dónde ocurre ese encuentro, pues como tenemos las posiciones de los dos, pues voy a calcularlas. De hecho, con uno sería suficiente, pero lo voy a calcular para los dos porque así compruebo que están en el mismo sitio. Y si me da lo mismo, pues seguramente no voy mal, ¿vale? Esto sería 20 metros por segundo por 15 segundos, estaría 300 metros. Pero si hago la de la moto, también para t igual a 15 segundos, tendría 150 metros, más los 30 metros por segundo, multiplicados por 15 segundos, menos 10 segundos, que son los del instante inicial. Esto es 150 más 150, es decir, 300 metros. En resumidas cuentas, llego a la misma posición y es que el encuentro se produce 300 metros después de la señal, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero claro, el problema no quiere quedarse ahí. Claro, cuando la moto alcanza el coche, le dice, oiga, párese usted. Bueno, parece primero parece porque si no va a ser complicado bajarse a 72 km por hora. En este caso, primero parece porque está cometiendo una infracción y se tiene que detener. Y en ese momento me preguntan que si los dos se detienen, creo recordar, voy a mirarlo otra vez, en 100 metros, ¿no? ¿Qué aceleración tendrán que imprimir esos dos vehículos para pararse en 100 metros, ¿vale? Y que ahora queremos que la velocidad de ambos, del coche y de la moto, sea cero, y eso ocurra después de recorrer 100 metros. Me preguntan entonces qué aceleración habrá tenido el coche y qué aceleración habrá tenido la moto. Claro, al pedir una aceleración, evidentemente los dos vehículos van a tener movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, ¿no? Y al estar interviniendo aquí velocidades, recordad que esta es la velocidad que tienen después de los 100 metros. ¿Qué velocidad tenían al principio? ¿Qué velocidad inicial tiene la moto ahora? ¿Qué velocidad inicial tengo que contabilizar ahora para la moto en este tramo? Pues la moto iba a 30 metros por segundo, ¿no? Y el coche a 20. Si nos damos cuenta entonces me encuentro en un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el cual el tiempo me lo han quitado de en medio. Tengo velocidades, ¿no? Tengo distancia o desplazamiento, tengo velocidad, otra vez velocidades. Quiero las aceleraciones, así que mejor en este caso utilizar la tercera ecuación esa que vimos el otro día ya en un problema y que relaciona precisamente esas magnitudes. El otro día puse x menos x sub 0, pero que x menos x sub 0 es el desplazamiento. Así que de ahí puedo sacar la aceleración, ¿sí o no? Voy a empezar por el coche. Tendría que restar la velocidad del coche menos la velocidad que tenía al principio el coche y dividirlo entre el desplazamiento, en este caso multiplicado por 2, que es el mismo. Es decir, 0, porque la velocidad de los dos va a ser 0, 20 metros por segundo, que es la velocidad que llevaba el coche, y lo dividimos entre 2 por 100 metros, que es el desplazamiento. Eso es menos 400 partido por 200, ¿no? 20 al cuadrado es 400, esto es un cuadrado. Dividido entre 200 será 2, ¿no? Bueno, concretamente menos 2, ¿no? Así que la aceleración que tiene que imprimir el coche, con los frenos, evidentemente, se tiene que ser de 2 metros por segundo al cuadrado, pero lo del signo negativo significa dos cosas. Uno, que como vector está dirigido en sentido negativo del eje X, y que como disminución de velocidad me está diciendo que la velocidad está reduciéndose en 2 metros por segundo cada segundo, ¿vale? Y hacemos lo mismo para la moto, ¿no? Velocidad de la moto al cuadrado, velocidad inicial de la moto al cuadrado, y 2 por delta de X, que es la misma. 0 otra vez. Lógicamente la moto que iba más rápido, si quiere pararse en la misma distancia, tendrá que imprimir, he puesto el cuadrado, perdón, tendrá que imprimir una mayor aceleración, digo yo, ¿no?
En este caso es 30 al cuadrado, es 900, menos 900 partido por 200, menos 4,5. Si no me he equivocado, decirme. Evidentemente la moto tiene que frenar con mayor aceleración, puesto que tiene más velocidad y quiere pararse en la misma distancia. Y ya está, eso es lo que me pedía, ¿no? ¿Me piden algo más? No. Yo lo que sí he hecho, ya estaba por entretenerme un rato, bueno, lo tenía hecho ya del año pasado, ¿no? Ya me había entretenido el año pasado. Pues he añadido aquí, aunque no me lo piden, una gráfica de lo que sucede, ¿vale? Una gráfica posición-tiempo de lo que sucede. Una gráfica hecha con un ordenador, porque ponen hacerlo a mano, la verdad que es un poco triste. Y ahí estamos viendo lo que sucede. El automóvil en la línea azul, todo el rato. Estoy hablando solo de lo del encuentro, no estoy hablando del frenazo después, La línea azul es el automóvil, movimiento rectilíneo y uniforme. Y la línea roja es la moto que inicialmente tiene un movimiento acelerado hasta los 10 segundos y después mantiene el movimiento rectilíneo y uniforme, ¿vale? Y vemos dónde se produce y cuándo el encuentro, ¿vale? Así que en la gráfica estamos viendo que eso ocurre a los 15 segundos y a los 300 metros desde la salida, en este caso, que hemos tomado como origen, que es la señal de tráfico. Bueno, ¿alguna cuestión? ¿O damos por cerrado esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queramos aclarar sobre un problema interesante en el cual aparecen los dos movimientos que estamos tratando, rectilíneo y uniformemente acelerado? Y además es de encuentro, es decir, es guay para preguntarlo por la calle. ¿Perdón? Claro, de lo que se... Haremos alguno más, pero es de lo que, dentro de lo que estamos tratando, que es unos movimientos muy específicos, pues que entre los dos y que además haya encuentro, pues queda lo mejor que se puede pedir en estos casos para realmente ver si uno ha entendido esto o no. Cuando lo he pasado en MRU, he escrito... ¿Puedo pasar esto todavía? He partido ahora de que el movimiento comienza a los 10 segundos. Y entonces el instante inicial ahora es 10 segundos, ¿vale? Porque a los 10 segundos está a 150 metros. Entonces, esta X sub 0 del movimiento rectilíneo uniforme debe corresponder al instante inicial correspondiente, ¿vale? Y el resto ya, pues, la variable y la velocidad a la que ya se mantiene en este caso, que son los 30 metros por segundo. ¿Alguna cuestión más que aclarar sobre el problema?